Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a esta sexta edición del programa Desde el Observatorio, programa del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica. Programa que lo dedicamos a la temática de la gobernanza, la transparencia, el gobierno abierto y las mejores prácticas en la administración pública del país. Les habla el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas, y como siempre me acompaña mi coanfitriona Jennifer Castellanos Barreto. Saludos, Jennifer. Saludos, doctor Vera. Es un gusto volver a acompañarlo en este sexto programa desde el observatorio. Un saludo a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan a través de Católica Radio y a quienes ven nuestra retransmisión a través de las redes sociales como Facebook y YouTube. Hoy en nuestro programa presentaremos y discutiremos las exposiciones de los doctores Marla Pérez Lugo y Cecilio Ortiz García en un reciente foro que se realizó desde el observatorio titulado La política pública sobre el cambio climático y el monopolio de la energía eléctrica en Puerto Rico. Sí, Jennifer, pues como sabes, hemos dedicado varios programas anteriores, hemos llegado sin quererlo al tema de los objetivos de desarrollo sostenible, antes que trajéramos al señor Ricardo Arzuaga, ¿verdad? A hablarnos precisamente del tema de los objetivos del desarrollo sostenible. Así que hemos hablado de, por ejemplo, el objetivo 8, donde hablamos del trabajo decente. Trajimos al licenciado Ruy Delgado Saya, si como recordarás, y discutimos la reforma laboral. Asimismo, discutimos el objetivo que tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales, el objetivo 16, donde tuvimos a Saskia, la estudiante egresada del programa de Administración Pública, quien nos habló del Estado digital. También la reducción de las desigualdades, porque tuvimos recientemente a la doctora Palmira Ríos, ¿verdad?, quien nos habló de la búsqueda de una igualdad racial en Puerto Rico. Así que de ese modo, pues vamos alineando muchos de estos programas a estos temas, ¿verdad? Hoy precisamente hablaremos del tema de energía asequible y no contaminante, que es el objetivo número 7, y el número 11, que tiene que ver con ciudades y comunidades sostenibles, así como el que tiene que ver con energía asequible, ya dijimos, y no contaminante. Así es, doctor. ¿Qué les parece, además de contextualizar un poco a la audiencia de estos objetivos de desarrollo que hemos venido tocando en cada uno de nuestros programas, contarnos un poco quién es la doctora Marla Pérez y quién es el doctor Cecilio Ortiz? Pues por supuesto, es importante notar que tanto Cecilio como Marla son puertorriqueños. Ellos son catedráticos ambos, tienen una trayectoria en la Universidad de Puerto Rico, sobre todo en Mayagüez. Así que vamos a leer algunos detalles. Por ejemplo, Marla actualmente es catedrática del Departamento de Sociología de la Universidad de Texas del Valle del Río Grande, donde trabaja en el programa graduado de manejo de desastres. Tiene un doctorado en Sociología Ambiental de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, y fue profesora y coordinadora del programa de Sociología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Fue Senior Fellow del programa RISE del Concilio Nacional de Ciencias y el Ambiente en Penn State. Tenemos por otro lado a su esposo, el doctor Cecilio Ortiz. Es un científico social puertorriqueño graduado del programa doctoral de Asuntos Públicos e Innovación Comunitaria de la Universidad del Estado de Arizona, con una especialidad en política y administración de política pública ambiental. Por los pasados 15 años ha colaborado de una forma interdisciplinaria y transdisciplinaria con científicos naturales, arquitectos, economistas, políticos, ingenieros y humanistas
hacia una convergencia de saberes para abordar los retos ambientales y energéticos de Puerto Rico, en colaboración sobre todo con su compañera de vida, Marla Pérez, con quien tiene 5 hijos. Actualmente, Cecilio funge como director y profesor en el Departamento de Asuntos Públicos y Seguridad Global de la Universidad del Valle del Río Grande en Texas también. Realmente nuestros invitados tienen primero mucha profesión, están involucrados en la academia, están activos en la academia, pero sobre todo tienen mucha participación en lo práctico, ¿no? En organizaciones y en todo lo que tiene que ver con el activismo del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente. ¿Qué le parece entonces, doctor, si vamos a escuchar este primer segmento en el que escucharemos a la doctora Marla Pérez? Perfecto. Cuando a nosotros se nos hizo el acercamiento para participar de este conversatorio, se nos pidió que habláramos sobre 2 cosas principales: la política pública sobre el cambio climático y el monopolio de energía eléctrica. Entonces, cuando uno piensa en energía eléctrica, o sea, voy a empezar por ahí, ¿no? Por energía eléctrica, pues usualmente lo que le viene a la mente a uno son placas solares, cables, transformadores, plantas de generación. Sin embargo, cuando hablamos de política pública energética en Puerto Rico, tenemos que ir mucho más allá de eso. Y pude hacer una lista, ¿no? de todas estas características que hacen de nuestro sistema eléctrico uno pues altamente vulnerable, difícil de manejar y sobre todo pues que nos ha llevado a la coyuntura histórica donde estamos. Empezando por una política de desarrollo económico basado en la industrialización por invitación, porque el sistema eléctrico de Puerto Rico está desarrollado para suplir las necesidades de la industria, que son diferentes a las necesidades de los clientes residenciales, en términos de confiabilidad y reliability, ¿no? del sistema, en términos de la concentración de generación, etcétera. La generación está sumamente concentrada y eso trae también un sistema de transmisión y distribución bien complicado y pues vulnerable a los efectos de eventos atmosféricos como vimos en el huracán María. Nuestro sistema está plagado de injusticias ambientales, tiene una gobernanza sumamente exclusiva, está capturado totalmente por los 2 partidos políticos principales. Todo esto hay que entenderlo dentro del contexto colonial de Puerto Rico y para colmo, ¿no? En términos culturales tenemos una confusión conceptual bien grande entre lo que es energía verde, energía renovable y energía sostenible, ¿no? que hay que trabajar. Y por último, no tenemos una visión de país todavía y entonces perdemos de vista que los sistemas eléctricos no tienen valor en sí mismos, sino que el valor de los sistemas eléctricos radica en la provisión de servicios. Por lo tanto, el sistema eléctrico no es importante, sino es los servicios que brinda. Así que, ¿verdad? Cuando hablamos de política pública energética, me parece que todos estos puntos hay que tomarlos en consideración. Les traje unos ejemplos aquí para ilustrarle por qué esa lista tan amplia de factores, ¿no? Este es el sistema eléctrico de Puerto Rico. Si ustedes ven los círculos abajo en el sur de la isla, son las plantas de generación, pero el consumo está arriba en el norte de la Isla Grande, que es el área metropolitana estadística consolidada de San Juan. Y entonces eso hace que como la generación está bien apartada del consumo, pues que tengamos que tirar unas líneas de transmisión sobre terreno bien escarpado. Y entonces, ¿verdad? Quise enseñarles esta fotografía porque estas son las líneas de transmisión o estos son los postes por donde pasan esas líneas de transmisión. O sea que en el momento en que la Autoridad de Energía Eléctrica, sí.
Perdóname. Ok. Cuando digo, ¿no?, que el sistema es sumamente vulnerable, es porque cuando la Autoridad de Energía Eléctrica tiró por primera vez esas líneas por esas montañas, utilizando helicópteros y todo eso, eso fue una maravilla de la ingeniería. Sin embargo, eso representa unos puntos de vulnerabilidad muy grandes y susceptibilidad al impacto de vientos, lluvias, etcétera. En términos de las injusticias ambientales, cuando vemos el Toxic Release Inventory, vemos que las compañías más contaminantes, 4 de las 5 compañías más contaminantes son plantas de generación de energía eléctrica, AES siendo la más contaminante. Y entonces ahí pues puse la montaña de cenizas que son byproducts de la generación de electricidad y que están asociados a un montón de condiciones médicas, ¿no?, en las comunidades circundantes, como cáncer, asma, etcétera. También aun cuando utilizamos y estamos penetrando o estamos comenzando nuestra faena en términos de energía renovable, se hace de una forma bien concentrada también, utility scale, como le dicen, o sea que todavía seguimos conservando la necesidad del sistema de transmisión y distribución, lo que, ¿verdad?, nos evita que podamos aumentar la resiliencia de nuestras comunidades, no la resiliencia del sistema, la resiliencia de nuestras comunidades, que lo que se necesitaría entonces es de concentrar la generación y que estos paneles solares que hay aquí, en vez de estar en una finca solar, estén en los techos de las casas en donde se va a consumir la energía. La gobernanza exclusiva y la captura de los 2 partidos políticos principales, pues aquí les puse para comparar una foto de 1953 versus una foto de 2018. Estas son las juntas de gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y si ustedes se fijan, se ven exactamente iguales. Exactamente iguales. Todos son hombres, obviamente. Todos tienen el mismo rol en términos de desarrollo económico, etcétera. O sea que no hay perspectivas diferentes. Como por ejemplo, después del huracán María, que descubrimos todos estos muertos, ¿no?, por falta de electricidad, pues nosotros ya pudimos identificar que hay unas comunidades que son sumamente vulnerables y que deberían estar representados en los procesos de toma de decisiones. Sin embargo, no lo están. Seguimos escuchando las mismas voces sobre cómo está configurado nuestro sistema eléctrico. En el contexto colonial en donde nos encontramos, esto es bien importante también tomarlo en consideración, y no de una forma abstracta, sino de una forma bien concreta, porque vemos que nuestra vulnerabilidad y la vulnerabilidad del sistema eléctrico se ha venido construyendo a través del tiempo, desde el principio, desde el final de la sección 936 en el 2006, después la reestructuración de la deuda, después la bancarrota de la AEE, después Promesa, después los huracanes, etcétera, etcétera. Y cuando venimos a ver la infraestructura tanto física como social, se va debilitando con cada golpe, que no necesariamente son golpes de eventos naturales, sino también son golpes económicos, son golpes políticos, etcétera. A la confusión conceptual a la que me refería, cuando venimos a definir los conceptos que en nuestras discusiones públicas utilizamos de manera intercambiable, ¿no? Yo creo que hay que tomar un tiempo y hay que pasar por un proceso de clarificación en donde podamos entender que la energía verde no es lo mismo que la energía renovable, no removable, como dice ahí, y que renovable no significa sostenible. O sea, cuando venimos a ver lo que es sostenibilidad, tiene un elemento muy crítico en términos de procesos, en términos de balancear las dimensiones económicas, ambientales y sociales a través de la participación
en los procesos de toma de decisiones, la participación amplia e inclusiva. Y pues definitivamente es difícil hablar sobre la situación energética de Puerto Rico sin hacer referencia a la inseguridad energética que vive nuestro pueblo, en donde todos los días hay un apagón diferente, en donde la gente con necesidad de diálisis sigue teniendo unos issues dramáticos en términos de acceso a sistemas de salud, en donde los estudiantes universitarios pues, que están cogiendo clases online no tienen electricidad para coger sus clases y así sucesivamente. Aparte de eso, nos hace falta una visión de país, como mencioné anteriormente, y esto es un ejemplo de la multiplicidad de visiones que hay allá afuera sobre cómo debería ser Puerto Rico y cómo debería ser el sistema eléctrico. Aquí, después de María, se escribieron más de 13 planes de reconstrucción. De perspectivas diferentes, partiendo de stakeholders diferentes, o sea que hasta que no haya un proceso de unificación y de conceptualización, visualización del Puerto Rico que nosotros queremos tener en el futuro, pues no podemos desarrollar la herramienta que es el sistema eléctrico que nos permita llegar a él. Amigos, continuamos discutiendo la presentación de los doctores Marla Pérez y Cecilia Ortiz sobre el tema de la política pública sobre el cambio climático y el monopolio de la energía eléctrica. Un tema bastante interesante y por supuesto que nos concierne a todos nosotros. Doctor Vera, ¿qué le pareció esta discusión? ¿Qué podríamos aportar? A mí me pareció excelente, fíjate, cómo Marla va disectando, ¿verdad? Primero los orígenes del sistema de energía eléctrica de Puerto Rico y cómo va elaborando cuáles han sido sus problemas. Hay que hacer notar que en Puerto Rico el sistema de energía eléctrica en los 1950 se desarrolla como una corporación pública, que es una instrumentalidad política del Estado que, a pesar de que en cierta medida es una agencia pública, le permite funcionar como un negocio privado. Así que le permitía primero a la Autoridad de Fuentes Fluviales, que después se convierte en la Autoridad de Energía Eléctrica, cobrar por sus servicios y operar como si fuera una empresa privada, quizás darle unos salarios y unas prestaciones más altos a sus trabajadores y funcionarios, de modo que pudiera competir con otras compañías que pudieran surgir. Interesantemente, aún con todas esas ventajas de que eres el único proveedor, de que básicamente puedes jugar con el precio, con unas limitaciones, porque tienes una junta de gobierno, pues tenemos una agencia bien problematizada al punto de que tiene que ¿cómo se llama? Privatizar muchas de sus operaciones. Así que por ahí empieza Marla, ¿verdad?, a elaborar cuáles han sido esos puntos. Una cosa impensable, ¿verdad? Un monopolio estatal quebrado. Y otro asunto importante aquí que me pareció muy interesante y que por mi parte desconocía, posiblemente muchos de los oyentes pues conocen más, y es la producción de la energía eléctrica se da principalmente en el sur de Puerto Rico y la mayoría del consumo se da en el norte de Puerto Rico, que entiendo son una de las situaciones que agrava como tal la producción de energía eléctrica en el país, y por eso quizás todas estas dificultades que ha enfrentado el país frente al consumo y a la energía eléctrica en general. ¿Qué puede aportar, doctor Vera, en ese sentido? ¿Qué me podría contar? ¿Qué nos puede contar? Pues mira, Marla elabora en su ponencia que las razones para ese diseño, ¿verdad?, del sistema de energía eléctrica, de colocar en las costas, ¿verdad?, en las costas, sobre todo la costa sur, ¿verdad?, esos desarrollos de la producción, esas plantas generadoras de energía, pues sigue el modelo de industrialización del país. Yo realmente desconozco la razón por la cual eso se dio. Puede haber sido que los terrenos fuesen más baratos,
puede haber habido muchas variables en la mente de la Junta de Directores en esos momentos. Lo cierto es que eso nos causa un problema, Jennifer, y tú lo viviste durante el huracán María, recién llegada a Puerto Rico, porque la transmisión de esa energía se tiene que dar por toda la ruralidad del país. Hay que atravesar toda la cordillera central con postes, torres, cables, en terreno muy escarpado, sobre todo bien difícil de lograr unas reparaciones, principalmente en tiempos de lluvia y tiempos de huracán. Así que hay un problema de diseño básico en nuestro sistema de energía eléctrica, cosa que uno hubiese esperado que luego del huracán María se hubiese tratado de corregir, ¿verdad? Con todo el dinero. Una vez se repara el sistema, porque sí había que levantar el sistema, como se dice, pues luego uno hubiese esperado otros tipos de diseño quizás más descentralizados. Así que seguimos con un sistema centralizado de generación y distribución que en algunos momentos nos ha causado grandes problemas. Así que podemos decir entonces que la infraestructura de la energía eléctrica realmente genera un problema bastante grave en la distribución y el consumo. Sí, fíjate al punto de que Puerto Rico en algún momento generaba tanta energía eléctrica para todas las compañías que tenían su producción en Puerto Rico, farmacéuticas, petroquímicas, y hoy día esas compañías no están allí y apenas podemos suplir las necesidades de energía eléctrica de una población que va decreciendo. Así que son cosas, ¿verdad?, que uno no se explica y te dice cuán deteriorado pareciera estar el sistema de producción y distribución de energía eléctrica en el país. Sí, que adicionalmente hay otras repercusiones, por ejemplo, que me gustaría abundar en la siguiente sesión, y es salud y educación, ¿no? Cómo ha repercutido las fallas eléctricas para poder, digamos, ejercer en estos espacios. Pues por el momento, doctor, ¿qué le parece si nos vamos a una pausa y volvemos enseguida desde el observatorio? Claro. Desde el observatorio. Amigos y amigas, estamos de vuelta desde el observatorio. Ahora pasaremos a la segunda parte del foro sobre políticas sobre cambio climático y el monopolio de energía eléctrica en Puerto Rico. Sigamos escuchando a la doctora Marla Pérez y por supuesto al doctor Cecilio Ortiz. Cuando hablamos entonces de cambio climático, y creo que me faltan 3 minutos y medio, así que voy a resumir esto rapidito, pues entonces lo que nos viene a la mente es la cuestión de la incertidumbre. O sea que todo lo que vimos anteriormente en términos del contexto económico, político, social, cultural de la política energética en Puerto Rico, pues a eso le suman la incertidumbre y tienes la receta para el desastre, ¿no? Tenemos que empezar a considerar la energía como un problema perverso, que me imagino que Cecilio va a hablar un poco sobre eso. Tenemos que darle importancia al aspecto cultural, social de la energía, porque al fin y al cabo, ¿para qué tenemos energía si no es para garantizar un estándar de vida y bienestar para nuestras comunidades? Tenemos que hablar sobre el efecto cascada de los eventos naturales, la vulnerabilidad de nuestras comunidades que ha sido incrementada dramáticamente por las medidas de austeridad y por la desigualdad social. O sea, Puerto Rico está entre uno de los países de mayor desigualdad económica en el mundo. Y sobre todo tenemos que empezar a llamar la atención a lo que la literatura llama la ignorancia manufacturada, en donde se ignora a propósito la ciencia sobre el cambio climático, los efectos en el nivel del mar y la localización costera de las plantas de generación, los recursos humanos locales. Por ejemplo, esto es un mapa de Clinton Foundation, donde se localizan todos los proyectos de energía renovable que las fundaciones y las NGOs en Puerto Rico han estado promoviendo, ¿no? Ayudando a levantar desde el huracán María para acá. Si uno contrapone todos esos proyectos que son a nivel comunitario, a nivel pequeño, con el sistema de generación
que en términos estatales y en términos federales se está invirtiendo mucho dinero para reconstruir, vemos que va a llegar un momento en que el sistema de abajo no se toca con el sistema de arriba, y ahí sí, como hay una falta de alineamiento entre los propósitos de ambos sistemas, pues ahí sí es donde vamos a tener un golpe y un conflicto grande. En términos de la ignorancia manufacturada y no darle importancia a los aspectos sociales, culturales de la energía, pues vemos que se han desarrollado unas narrativas bien problemáticas con respecto a nuestro sistema eléctrico. Y uno de los ejemplos que pongo aquí es cuando después de María, el exgobernador Ricardo Rosselló publica este artículo en The Nation diciéndole a los inversionistas: no se preocupen porque esto está chulería, porque ahora tenemos un blank canvas. Tenemos que empezar desde cero, o sea que esto es el playground para que ustedes vengan a ensayar con nuevas tecnologías. O sea que todo ese contexto de colonialismo, de enfoque de desarrollo económico, sobre las narrativas confusas de los diferentes tipos de energía, etcétera, se estaban obviando completamente y se estaban enfocando única y exclusivamente en el aspecto físico del sistema eléctrico. El efecto cascada, pues cuando venimos a ver del 2006 para acá, pues es inevitable que ahora cada vez más nuestro threshold, ya terminé mis 15 minutos, voy a redondear aquí, nuestro threshold de vulnerabilidad es cada vez más bajito. En términos de ignorancia manufacturada, también vemos cómo se manufacturan narrativas, ¿no? En este caso fue las botellas de agua abandonadas en la pista y los almacenes llenos de suministros después de los terremotos. También en ignorancia manufacturada, estos son mapas del aumento en el nivel del mar y la localización de las plantas de generación. Estos mapas fueron producidos por recursos de la UPR, recursos de Mayagüez. Sin embargo, cuando intentamos incluir este conocimiento, o sea, de aquí a 25 años nuestras plantas de generación van a estar bajo agua, literalmente. ¿Ok? Cuando intentamos introducir esta pieza de información a los procesos de política pública, estos datos fueron totalmente ignorados por los participantes de ese proceso. Así que yo lo voy a dejar aquí y, ¿verdad? Me encantaría entablar una conversación con ustedes. Muchas gracias. Para seguir el orden adecuadamente, le pido a la audiencia que vayan guardando sus preguntas, las pueden hacer por el chat. Y entonces le pasamos la palabra al doctor Cecilio Ortiz, quien tendrá 15 minutos para su alocución aquí. Muchas gracias, Hernán, y gracias a los organizadores de este evento, muy especialmente al colega, amigo y hermano, el doctor Jorge Iván Vélez Jarocho. Los extrañamos mucho desde acá, desde Texas. Y es sinceramente un honor poder compartir a través de este Zoom esta tecnología que está permitiendo una coproducción de conocimiento increíble en momentos particularmente escabrosos de pandemia. Yo escuchaba siempre de un guitarrista clásico puertorriqueño muy amigo que me decía que estaba este guitarrista que nunca a él le gustaba que le tocara tocar un número después de esa persona. Y sinceramente, después de esa presentación de la doctora Pérez Lugo, queda muy poco que decir sobre los dos temas principales. Yo creo que ella hace un acercamiento bastante
profundo de la combinación sociotécnica de lo que es el monopolio del sistema eléctrico en Puerto Rico y de la situación actual climático. So, yo quiero relegarme a invitarlos a una reflexión más bien sobre el elemento de la cultura de descarte, que fue parte también de la conversación inicial que tuvimos a la hora de diseñar este conversatorio. Y me parece que las palabras del Papa Francisco, y me parece en el sínodo, y me parece que lo que representan sus palabras tiene un poder enorme a la hora de reflexionar sobre el estado actual de vulnerabilidad, no solamente de la red eléctrica puertorriqueña, sino de una multiplicidad de partes de nuestra sociedad, tanto institucional como grupal, organizacional y a distintos niveles que llegan hasta la gobernanza sistémica. Y me explico. Quisiera presentar y plantearles 5 descartes mortales en el sistema eléctrico puertorriqueño. En verdad, el cambio climático antropogénico, ¿no? Presenta unos retos globales perversos, como mencionó la profesora. Al cambio climático se le conoce como un asunto perverso transfronterizo. O sea que no solamente es un asunto que en su complejidad sobrepasa la capacidad de ninguna disciplina o de ninguna expertise científico para lograr atajarla, sino que también presenta unos problemas organizacionales de cómo nos organizamos para decidir qué caminos tomar en términos de posibles soluciones a estos problemas que en realidad no tienen solución final y que requieren de la humanidad un proceso continuo de aprendizaje y adaptación en búsqueda de esa experiencia, que a mí me gusta definirlo más bien como la gobernanza de la incertidumbre, la resiliencia como gobernanza de la. Para Puerto Rico, el reto del cambio climático ya es indiscutiblemente más bien uno existencial, ¿no? Que a la misma vez exacerba y devela o le quita el velo de la ignorancia, ¿no? A lo que ha sido una cultura de descarte que ha venido dándose a través de los años en Puerto Rico. Y hoy nuestro sistema eléctrico, desgraciadamente, en el proceso de toma de decisiones y en la administración pública de nuestro sistema eléctrico, estamos viviendo un momento en donde no se entiende la complejidad sociotécnica de este sistema. No se le está dando la misma importancia a los aspectos físicos, técnicos, ingenieriles del sistema, y tampoco se le está, pero se le da menos aún importancia a la conexión cultural, a la conexión de conocimiento, de comportamiento humano que tiene esa tecnología con lo social. Al día de hoy, a mí me da vergüenza ajena. Y no sé tú, Hernán, esta conversación quizás tiene otro foro, pero a la administración pública se le ha acabado el tiempo en Puerto Rico.
de lograr trascender visiones del siglo XIX y hasta del siglo XX de manejo de recursos, inclusive el energético, tras este ideal de la nueva administración pública neoliberal. Y hemos perdido de vista asuntos que traen la importancia de esto de la cultura del descarte hoy más que nunca, ¿no? Y todos estamos hablando siempre del huracán María y se ha convertido el huracán María en la piedra angular de muchísimas conversaciones. Yo trato de no mencionar ya porque los desastres han venido y vendrán de diferentes tipos, geofísicos, asociados al cambio climático, pandémicos, claro está, pero entendemos en la administración pública moderna que el desastre somos nosotros. O sea, las condiciones sociales en las que estos eventos extremos encuentran nuestros países, nuestras naciones, nuestras ciudades, nuestras comunidades, son las que develan el desastre social que hemos creado al confrontarnos con el cambio climático. Y estos 5 descartes mortales que hoy quisiera proponer, hoy nos impactan, ¿no? Bien de cerca y bien directamente en un momento bien particular en Puerto Rico, en donde estamos en un proceso todavía de recuperación y reconstrucción de la red eléctrica, ¿no? Y de manera más generalizada nos sirven de barrera a lo que pudiera ser la aspiración a una transición justa, sostenible, colaborativa y renovable de ese sistema eléctrico en Puerto Rico. Mirándolo desde un punto científico-político, inclusive la energía se ha convertido en eje de movimiento social en Puerto Rico y hemos visto ya movilización que ha generado actividad política de demostración de un total rechazo a esta incapacidad, no solo gubernamental, sino incapacidad de gobernanza colectiva. Amigos y amigas, seguimos desde el observatorio. Escuchamos este segundo segmento a los doctores y entonces quisiéramos comentar acerca de estos cambios climáticos en Puerto Rico y el monopolio de la energía eléctrica en Puerto Rico. Doctor Vera, me gustaría que volviéramos a retomar los problemas que la doctora Mara planteaba en el primer segmento acerca de la educación y la salud y seguidamente discutiremos la parte que continúa en el segundo segmento. ¿Qué le parece, doctor Vera? Sí, por supuesto, por supuesto. Mira, yo creo que todos lo hemos vivido de cerca o hemos visto, sobre todo en los noticiarios, los efectos que puede tener para la vida del ciudadano en el país el contar con un sistema vulnerable como el que tenemos de energía eléctrica. Sí que tenemos, y eso afecta particularmente a las poblaciones más vulnerables, ¿verdad? Aquellas poblaciones que necesitan una máquina de diálisis, aquellas personas que necesitan un respirador, aquellas personas que tienen que hacerse una operación de emergencia y cómo a veces los hospitales pues tienen problemas de allegarse la energía eléctrica. Así que eso por el lado de la salud es tremendamente necesario. Las mismas visitas médicas, Jennifer, que en Puerto Rico con la gran escasez de médicos especialistas que hay, un día que se vaya la energía eléctrica es un día que se crea una gran disrupción en el sistema de citas de una oficina médica. Y la persona que ha estado esperando 1 mes, 2 meses por una cita con un especialista o un subespecialista, pues se ve afectado. La parte de la educación, a mí me gustaría que tú como estudiante doctoral, pues hables de cómo se ha vivido esa parte
de las disrupciones en el sistema de energía eléctrica y la educación que hemos tenido que llevar a distancia o remota estos meses. Sí, ha sido bastante un reto, yo creo que para todos nosotros, tanto para los estudiantes como para los profesores. Las fallas, pues por supuesto, de la luz generan atrasos en nuestros procesos académicos, el envío de nuestras actividades, el estar atentos a la clase, porque no es lo mismo el aprendizaje cuando tú tienes la interacción entre profesores y estudiantes que cuando luchas con el sistema para mantener la conexión, para mantener el internet, para que no se vaya la luz, que si mi computador estaba cargado, que si tengo el computador cargado, que son estresores a la larga, ¿no? Son estresores que nos generan ansiedad y un poco de estrés, el manipular esta situación al mismo tiempo, porque a veces son cosas que están fuera de nuestro alcance. Y eso diciendo que hay quienes tenemos facilidades para de pronto tener una planta eléctrica o algún generador en nuestra casa que nos permita facilitar la conexión. Pero usted nombra, por ejemplo, estas otras poblaciones o este tipo de personas que no tienen los mismos recursos, que no tienen el mismo acceso. Y que hablar de los niños en el colegio, o sea, que hablar de los más pequeñitos, si nos cuesta a nosotros ya siendo grandes, como ponernos en los zapatos de los niños, la conexión, el padre mediando en la casa, la mamá en la casa, el trabajo del papá, el niño, es un estresor constante. Entonces, a la larga, estamos hablando de que se está afectando el bienestar integral de las personas que nos vemos afectadas por estas situaciones de la energía eléctrica. Trae un punto colateral, pero bien interesante, que es el punto de los costos añadidos que tiene la vulnerabilidad del sistema de energía eléctrica en las familias y particularmente en las familias más vulnerables. Así que, por ejemplo, hablar del tema de la planta de energía eléctrica, ¿verdad? Los generadores, las llamadas plantas eléctricas, pues eso no corre solo, eso necesita una gasolina, eso necesita unos mantenimientos, necesita un aceite. Así que eso es un costo adicional que la familia tiene que enfrentar. Velas, baterías, gas para barbacoa, ¿verdad? Estos planes secundarios que tienen las familias para poder tratar de normalizar su vida diaria y que no están contemplados en el presupuesto familiar, que ya de por sí es precario. No nos olvidemos que en Puerto Rico hay un 40% de las familias que viven bajo el nivel de la pobreza. Así que tenemos un sistema que es un monopolio estatal que se supone que tiende a resolver ese problema, pero ya toda la ciudadanía sabe que tiene que hacer inversiones bien a corto plazo, como lo que acabamos de decir, o más a largo plazo como sistemas de energía solar o plantas ya de un calibre mayor, de modo que pues, la persona pueda normalizar su vida. Jennifer, a mí me encantó el tema de la falta de gobernanza que Marla trae en el sistema de energía eléctrica en Puerto Rico. Y me impactó mucho, ¿verdad? Y los que nos escuchan por radio no pueden ver esto, pero unas fotos que trajo de reuniones de las juntas de directores de cuando comenzaba energía eléctrica en los 50 y muy recientemente en los 2000, en los años 2000. Y a mí me gustaría que me hablara, ¿verdad? Como mujer, como estudiante de psicología industrial organizacional, ¿cómo te impactó? ¿Qué viste en esas fotos que ella mostró? Sí, aquí hay un fenómeno que hemos hablado en otros espacios y es este fenómeno que yo creo que muchas mujeres hemos vivido, sobre todo el ascenso a puestos tanto políticos como directivos que están en la alta jerarquía cuando hay un sistema jerárquico y es el tejado de cristal, este tejado invisible que no nos deja ascender. Entonces, en Puerto Rico es visible y no es necesario traer estadísticas, pero la mayoría de personas que se forman a nivel universitario y que tienen mayores posgrados somos las mujeres. Entonces, podemos decir que a nivel de competencias, las mujeres podemos tener muchas más competencias académicas y profesionales, pero sin duda alguna prima aquello que tiene que ver con el amiguismo, aquello que tiene que ver con los contactos
que se hacen entre las redes entre hombres. Y aclaro que esto no se trata de cuestiones de género o hacer la lucha de género, sino que es un llamado a abrir las posibilidades de que las mujeres podamos participar en estos escenarios desde otras miradas, ¿no? Quizás desde el rol de la mujer, porque es algo que se desconoce cómo puede afectar la luz en estos procesos para la mujer y el cuidado de los hijos, por ejemplo. No estoy diciendo en este caso que los hombres no tengan su cuidado con sus hijos y ejerzan muy bien el cuidado de padres, pero hay que ver todos estos elementos que entran a participar al momento de que una mujer esté en un espacio de la alta jerarquía, como en el espacio político, como lo es la Junta del Gobierno de la Energía Eléctrica. Sí, ella trae otros puntos, ¿verdad? Uh-huh. Habría que hacer un estudio, sería bonito hacer un estudio de ver esa composición, ¿verdad? No vimos muchos afrodescendientes en esas fotos. Parece, según la información que Marla ha levantado, que la mayor parte de las personas pertenecen de alguna forma a la tecnoburocracia del país, es decir, son ingenieros o son científicos, pero ¿verdad? Faltaría quizás una composición donde se vea el aspecto sociológico, el aspecto humanístico, y quizás eso ayuda a balancear un poquito más la Junta. La Junta siempre ha tenido, Jennifer, un espacio, lo que le llaman el representante de los consumidores. Así que siempre ha habido pues, una pequeña minoría que, ¿verdad?, representa los intereses de los ciudadanos en general. Pero no le gustaría que esa Junta quizás fuera más amplia y que pudiese haber un poquito más de participación de los ciudadanos en general. Me gustaría traer, Jennifer, quizás ya cerrando esta parte, hablar de Cecilio. Cecilio nos habla del descarte, ¿verdad?, de Junta, ¿verdad? Su presentación con esta temática que surge con el Papa sobre cómo se descarta en nuestra sociedad las minorías o aquellas personas que por alguna u otra razón pues nos parece que son distintos a nosotros y tendemos pues a sacarlos, a descartarlos. Así que nos habla del descarte de la importancia de las instituciones gubernamentales. Entonces es interesante cómo la Autoridad de Energía Eléctrica es una corporación pública, pero con esta visión neoliberal y de privatización, pues se tiende a descartar entonces la importancia de las instituciones gubernamentales. También la multiplicidad de perspectivas, cosas que acabamos de ver, ¿verdad? Tiende a haber una perspectiva técnica, una perspectiva racional. El descarte del conocimiento científico. Vimos cómo las plantas, muchos científicos han dicho, esas plantas pueden quedar bajo agua en algún momento y tómennos en cuenta, por favor. El descarte de la ciencia como la base del proceso de toma de decisiones. Y por último, el descarte a la dignidad y la vida humana, cosas que ya vimos, ¿verdad? Con los enfermos, con los adultos mayores y cómo el sistema crea unas vulnerabilidades adicionales para estas poblaciones. Así es, doctor. Muy interesante el tema y sobre todo la importancia de generar como tal estrategias para cuidar tanto el clima como mejorar la energía eléctrica en el país. Pues como siempre nos hace falta tiempo para seguir discutiendo de temas tan interesantes y por supuesto que nos atañen a todos, pero hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los oyentes por haberse conectado desde Católica Radio y a todos quienes escuchan nuestra retransmisión. Muchas gracias por conectarse desde el observatorio. Nos vemos en un próximo programa. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.